todo el mundo tiene una historia que contar. Me parece que todos tenemos alguna historia que contar. Uh-huh. Y en nuestra historia familiar hay patrones de conducta generacional que se pueden repetir una y otra vez hasta que alguien consciente detiene el proceso. Es interesante porque me encontré con esta información en la red. Dice que para que todos nosotros estuviéramos aquí, fue necesario que 4.094 personas a lo largo de 11 generaciones existieran antes que tú y que yo. Eso es maravilloso y es asombroso. Y eso me lleva a pensar en que la mentalidad de Dios, el corazón de Dios ha estado desde el principio en las generaciones. Todo lo que Él ha hecho ha sido pensando en las generaciones. Para nacer necesitamos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos, 2048 decabuelos. Wow. Se necesitaron 4.094 de nuestros antepasados, 11 generaciones en aproximadamente 300 años de que naciéramos tú y yo. ¿Qué les parece? Qué planificación tan perfecta tiene Dios. Wow. Así mismo, qué impresionante. ¿Cómo influye la historia familiar en las relaciones? Porque estamos hablando de toda esa cantidad de personas, más de 4.000 personas que han influido para que nosotros podamos nacer, existir, ¿verdad? Pero a través de toda esa gente también vienen historias que llegan hasta nosotros. ¿Cómo influyen en nosotros, verdad? ¿Cómo llegan esas historias a nosotros? ¿Cómo nos impactan? Así es. Bueno, impactan tanto que cuando vamos al médico hacen una historia familiar. No solamente en escenarios de terapia, ¿verdad? Yo siempre que llega una persona nueva me gusta conocer su historia de vida, hacer un assessment biopsicosocial, pero eso no se queda en los espacios terapéuticos. Cuando vamos al médico, ellos hacen un historial familiar, un historial. Es importante conocer nuestra historia. No sabemos de dónde salieron esas 4.000 y pico de personas, cuántas batallas lucharon, por cuánta hambre pasaron, cuántas guerras vivieron, cuántas vicisitudes sobrevivieron, cuántas batallas espirituales, cuánto dolor. Por otro lado, tampoco conocemos por completo historias de amor, de fuerza, de alegrías, estímulos que nos legaron, pero aquí estamos. Y mientras estábamos en el vientre materno, dice la palabra en el Salmo 139:16, que sus ojos vieron nuestro embrión. Y eso a mí me maravilla. Cada vez que hay algo que me ponga en duda, cada vez que yo reflexiono en algo de mi historia, yo digo, ya Dios vio mi embrión. Y Él escribió todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Sin embargo, a veces perdemos de perspectiva que nuestra historia está bendecida por Dios. Cuando Él le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias. Así que mis hijos, y ya yo soy abuelita, ¿saben? Mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos ya están benditos. Se nos olvida eso cuando estamos hablando y pensando de nuestras historias de dolor, wow, de nuestras historias de desafío. ¿Podría entonces uno estar experimentando cierta influencia de gente que nosotros no conocimos? Ay, Esteban, si tú supieras que yo me encontré con una información, estamos estudiando el trauma y este tema del trauma a mí me llama la atención para integrarlo precisamente a la sanidad interior en las familias. Y la epigenética está estudiando la epigenética del trauma, o sea, del dolor. Y se sabe que cuando personas han experimentado trauma o dolor, trauma es dolor. Lo que pasa es que no queremos escuchar o admitir que
tenemos historias de trauma, pero miremoslos desde el dolor. Tenemos historias de dolor. Y lo que se sabe es que hay un gen que va cambiando relacionado al cortisol y al estrés que se vive ante el dolor y que se lleva hasta la 4ª generación. El gen o genes, porque no hay un único gen del trauma. Hay genes asociados al trauma que se pueden llevar hasta la 4ª generación. ¿Con qué se te Eso tiene paralelismo con la palabra. Mira, hasta la 3ª y 4ª generación, cuando se refiere a que eso nos pudiera afectar y pudiera haber repercusiones en términos de nuestro mal proceder hasta una 3ª y 4ª generación, pero de igual forma, si procedo bien, estoy afectando hasta la 3ª y 4ª generación después de mí. Entonces, ya hay un diseño de Dios. Yo sigo viendo la perfección. Voy a utilizar 2 palabras y hay que redundar aquí. La perfección perfecta de Dios. ¿Cómo uno logra detectarla, si se puede, en el proceso? Eso se podría detectar que estoy sufriendo o experimentando algo de esa pasada generación. No necesariamente, a veces no hay hilos conductores. Y yo no estoy hablando aquí de maldiciones generacionales, estoy hablando de patrones de conducta generacional. Los genes relacionados con la respuesta al cortisol se les conoce como NR3C1 y está el FKBP5 que modula la respuesta al estrés. Y se sabe que esos genes pueden cambiar la expresión cuando una persona ha sufrido trauma. Y se ha estudiado familiares de sobrevivientes del Holocausto. Se han hecho estudios. Ahora bien, en la medida que nosotros somos expuestos al cuidado, al amor, al entorno seguro, esto lo dice la ciencia, la terapia, la espiritualidad, hábitos de vida saludable, esto se puede revertir. Y yo siempre veo a la ciencia alineándose a lo que escrito está, de alguna u otra manera. Y partimos, ¿verdad? Partiendo de la premisa del impacto que nosotros tenemos en esa historia familiar, ciertamente de esa historia vienen algunas experiencias como los sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo. Así que hay cosas que nos van a impactar y que nos van a provocar dolor. Sin embargo, hay ocasiones en que la gente no los reconoce. No me pasa nada. No, eso no me impactó. Le sugerimos a lo mejor que busquen ayuda. No lo necesito. No lo conversan con nadie. Y entonces la persona sigue cargando su historia, lo que piensa al respecto, trata de obviarlo y no rompe el silencio, no busca ayuda y puede tener un impacto en la persona, pero también en su casa, su familia. ¿Cómo la persona puede tal vez salir? ¿Será negación? ¿Verdad? ¿Cómo la persona puede salir de ahí para poder decir, yo necesito ayuda, yo necesito romper el silencio y trabajar conmigo? Número 1, identificarlo, reconocerlo. Y ahí está la parte más difícil, porque es que han integrado al yo, a la personalidad. Y con el yo soy así, por ejemplo, una persona que se le hace difícil expresar sus sentimientos, sus necesidades, y entonces llegan a consejería de pareja, y es que yo soy así, es que yo soy callado, no me gusta hablar. Yo con una sola palabra digo las cosas. Yo soy así. Entonces ya está eso integrado a la personalidad. No necesariamente eres así. Estás usando esto como un mecanismo para manejar heridas internas que no has ni tan siquiera identificado. Así que la negación pudiera ser, está la vergüenza. No hablaré de mi dolor. Yo no voy a hablar de mi dolor. A veces vamos creando una identidad que no nos pertenece porque está basada en mentiras. Cuando las heridas tienen que ver con el maltrato, con la crítica, con desalentadores que se usaron en la infancia, durante la crianza, hay personas que construyen una identidad que no les pertenece. Y entonces, pues, yo soy así. La victimización, personas que piensan, diálogos internos que dicen, mi pasado determina mi presente. Así que, y mi futuro. Así que esto no va a cambiar. Esto se va a mantener así a través del tiempo. O el orgullo, no me hace falta buscar ayuda. Nadie puede ayudarme. Esa es la desesperanza. Y entonces tenemos que romper el silencio, identificando y viendo cómo esto está afectando el entorno familiar. Y viendo cómo muchas veces el referente que van a tener nuestros hijos
Es la dinámica que nosotros tenemos en casa. Si se hace esa introspección de poder analizar qué estoy arrastrando, qué conductas, qué cosas me están haciendo daño a mí, están haciendo daño a mi entorno, ¿cómo permito que Dios opere en nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos trabajando también en esa área espiritual? Número 1 es aceptando nuestra historia. No la vamos a abrazar. Hay aspectos de nuestra historia que no nos gustan, pero hay que aceptarla. Lo que fue, fue. Ahora que la acepto, la reconozco, vamos a identificar cómo esto me ha afectado. Se me hace difícil asumir compromisos. Se me hace difícil recibir o expresar cariño. Se me hace difícil enfrentar conflictos. Hay heridas de apego. Muchas veces no los reconocemos y hay que buscar más allá de nuestras propias introspecciones y hablar con alguien. Cuando ya hay dinámicas de familia y tenemos muchos reclamos en las dinámicas de pareja, esto se ve, que llegan personas que dicen, es que no habla, es que yo lo confronto y me evade, es que se aísla. Y ya eso es un factor que me dice a mí que algo está pasando con la historia y hay que buscar sanar. Y necesariamente hay que recurrir para identificarlo de alguna forma a esa epigenética o esa tendencia a actuar de esa forma en esos antepasados para ayudar a esa persona que pidió ayuda, sí, y para que pueda entender. Hay que utilizarlo porque es que me parece que de alguna forma, entonces habría que, mi parecer acá, y por eso pregunto, habría que entonces dirigir la consejería, la ayuda, o en ese momento en 2 vías, porque si yo inclusive he estado incómodo con mi proceder y llego a aceptarlo y digo, es que yo sé, yo lo admito y necesito ayuda, y entonces usted me dice, o la doctora en una consejería me dice, mira, por lo que tú me has hablado y aquí que están tus hijos y está tu esposa y está tu papá, tal parece que tu abuelo tenía la misma conducta, entonces eso viene de allá basado en entonces yo pudiera utilizarlo como excusa, entonces yo digo, por eso es que yo soy así. Pues ahora de ahora en adelante lo que yo haga, la culpa es de mi abuelo, claro. Porque él quiero tener tal vez un marco amplio, si es efectivo o apropiado recurrir a esto en medio de una consejería, no vaya a ser que se coja como un atajo o un shortcut. Una justificación. En terapia se va buscando con estrategia, conocer la historia. Uno de los técnicas que usamos es el genograma familiar. Cuando hacemos un genograma familiar, miramos hacia arriba y podemos hacer conexiones, pero es usando la misma narrativa de la persona que nosotros podemos hacer conexiones. Y la persona cuando empieza a hablar, por eso el tema, romper el silencio, cuando empieza a hablar y a construir historias, que para eso, ¿verdad?, están las técnicas y estrategias de intervención, los podemos ayudar a hacer conexiones. Lo importante es identificar qué es lo que está afectando. Nadie puede conquistar aquello que no reconoce. Reconocer la historia, identificar cuando conocemos a Dios, cómo puede Dios restaurar mi vida. Perdonar, sanar. Muchas veces hace falta ir allí donde estuvo el dolor y perdonar y fortalecernos con Cristo. Porque esto de la mano de Cristo siempre va a tener la transformación. No es que de la mano de Cristo no se pueda recibir transformación, pero lo espiritual se queda un poquito cojito. De la mano de Cristo todo es diferente. A mí me gusta mucho cuando dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y me gusta también el segunda carta de los Corintios 1:3-4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Un juego de palabras que me parece maravilloso, porque la palabra consolar significa invitar a cercanía, convocar. Así que Dios te convoca, te llama a cercanía para sanar tu historia, con el fin de que tú, con la consolación, o sea, con la convocación que recibiste, convoques a otros a sanación. Así que compartir tu historia para sanar no solamente
a esta generación, a las próximas, porque nosotros estamos llamados y somos responsables por esta generación. No por las próximas, es por esta, para cortar con aquello que venimos arrastrando de las generaciones pasadas. Grito mucho, rompo de medio maniguetazo, tengo mecha corta, no te justifiques más con que yo soy así o que en casa todos los Ramos somos así o yo soy Ramos, ¿verdad? Por si acaso. Todos los Ramos, todos los Hernández, ¿verdad? Son así, rompen de... No te justifiques más, corta, porque en Cristo todas las cosas deberían de ser hechas nuevas y la responsabilidad es mía. Qué bien. Hay aspectos que nos llaman más la atención o conductas que nos llaman más la atención, como los que han mencionado. Uh-huh. ¿Verdad? A lo mejor eso de que, ¿verdad? Somos bien de mecha corta, que disparamos de la baqueta, y eso nos llama la atención. Hay otros que la justificamos o simplemente no se dialogan mucho. Por ejemplo, conductas como a lo mejor podría tener yo un papá, abuelo, bisabuelo medio vaguito. Eso puede ser una línea, una conducta que la estoy arrastrando. Puedo, a lo mejor, hablan mucho de que el abuelo fue adicto o alcohólico y fueron arrastrando lo que comúnmente también se llama, le han estado poniendo, bueno, se me escapa ahora, maldiciones generacionales. Sí. Ese tipo de conducta también se puede, o podemos decir que se pueden arrastrar. Las detectemos como que las estamos arrastrándonos, pero podríamos decir que vienen también de nuestro pasado, de conductas familiares, ciertas cosas. Bueno, están los genes, pero también está el ambiente. Y entonces hay que mirar ambas cosas. Mezcla. Por ejemplo, la violencia en el hogar. También, eso es otra. Puede ser aprendida, pero entonces en el machismo. En el machismo. Hay muchas cosas que son aprendidas, pero también hay que mirar el gen. Hay asuntos que tienen que ver con el temperamento y aquí no se trata de ser deterministas. El mensaje que estamos trayendo es, podemos identificarlo, podemos trabajarlo y con Dios todo va a ser mucho mejor.